Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Codcito Mobile. Por favor, antes de estar criticando, te recomiendo ver todo el video completo de lo que vamos a estar mencionando y hablando, que todo tiene una lógica completamente hablando sobre ello, de lo que vamos a estar comentando en este video. Así que dejando tu poderoso like donde yo lo vea, por lo menos que lleguemos a más de 1000 likes, que es lo importante. Y como siempre, deja tu poderoso comentario a ver qué tal te parece este pedazo de video y si te gustaría que siguiéramos tratando de estos tipos de temas. Recuerda también suscribirte a mi canal secundario, que lo tendrás en el comentario fijado por si quieres pasarte cuando haga uno que otro videito por ahí, jugando jueguitos de PC free to play o algo por el estilo, como el GTA, entre otras cositas. Bueno, entramos en detalle. Call of Duty Mobile compitió contra PUBG Mobile y contra el Free Fire. A ver, primero que nada ganó el Free Fire y segundo lugar quedó el PUBG, así que básicamente el Free, y aquí lo estamos observando en la Esports Awards, en la cuenta de Twitter oficial, que bueno, se celebraron unos premios actualmente, entre ellos pues uno de los premios que hubo actualmente, cuál era el mejor juego a nivel competitivo que se logró actualmente en este año 2021. Obviamente ganó 100% Free Fire. Me van a decir, Destro, pero Free Fire es malo, que no sé cuánto, que no sé qué. Primero que nada, sí y no. Vale, primero debo decir que la comunidad del Free es súper gigante, no se le puede competir, es imposible. Es un juego que a mi gusto no es el mejor, estéticamente hablando, pero que tiene la mejor comunidad. Para mí, de los mejores juegos ahí te voy a decir el PUBG y el COD de manual. Mejor jugabilidad, mejor gameplay, mejor Battle Royale, el PUBG y mejor multijugador 100% lo que es actualmente Call of Duty. Ok, ganó el Free. ¿Pero por qué ganó el Free? Porque tiene una ámbita base actualmente de creador de contenido, también muy buen competitivo y también tiene mucho apoyo, no como en el COD que digo cualquier babosada y viene alguien super pro player y me dice tal por cual y me funa completamente. Primero porque la comunidad móvil es la peor a nivel de toxicidad, porque no puedes decir alguna cosa porque si no te van a funar, como en el dado caso como en el título que habré puesto, que el Free obviamente le ganó completamente al Call of Duty Mobile. Y obviamente también el PUBG le ganó al Call of Duty Mobile. Primero porque nunca han apoyado tanto lo que es el modo multijugador actualmente. Estoy hablando de la Champions, de COD. Eso se ve normalmente. Esto no es el Call of Duty como se conoce actualmente en PC o consola, que es un poco más apoyado. Pero voy a ser sinceros con ustedes. Así también esté apoyado el juego en otros aspectos, tanto como creadores de contenido y demás. A ver, los creadores de contenido hispanohablantes somos una basura en el dado caso para Activision. O sea, Activision denigra a la comunidad hispanohablante, ya eso lo sabíamos. Y los pipitos, los que los tienen aquí básicamente en la cuna de oro, son los anglosajones. Básicamente estamos hablando de la comunidad estadounidense, que es la más importante, la inglesa. O los franceses, creo que por ahí anda la comunidad más alta de Call of Duty actualmente entre los portugueses, o mejor dicho, los de Brasil, que son los que más apoyan, pero actualmente los hispanohablantes, los de habla hispana, básicamente, ya saben, Españita y toda Latinoamérica, a excepción de Brasil, básicamente, no porque no la considero Latinoamérica, sino porque, pues, hablan portugués y básicamente, pues, no hablan nuestro mismo idioma. Uno que otras cositas por ahí, pero no tanto. Y pues en dado caso suele pasar de que pues se viene el apoyo actualmente del juego y demás cositas que podemos estar comunicando y viendo. O sea, básicamente para mí, y te lo digo así, tal cual, a mí no me parece de que el Free sea mejor que el Call of Duty ni tampoco mejor que el PUBG. Lo que pasa es que tienen un ámbito más amplio porque corre cualquier porra ese juego. Y además de ello, también porque la comunidad es súper gigante. O sea, no vas a competir contra un juego que te hace gastar completamente. A mí, honestamente, no me gusta, me disgusta, no me gusta. Nunca me pondría a jugarlo excesivamente como hacen muchas personas. Y yo respeto completamente de que pues cada persona quiera jugarlo. Está bien, está perfecto. Pero a mi gusto, prefiero 100% juegos de calidad, de alta calidad, como lo que es Call of Duty y también como lo que es PUBG. En dado caso, pues lamentablemente pues tenemos que observar esto que pasa actualmente en el medio. Que gana un juego que ni siquiera está a las altas expectativas. Estoy hablando de un juego AAA, sino es un juego para todos. O sea, básicamente para todos y para todas. Así, sin más. O sea, que lo puedes correr en cualquier celular, en cualquier móvil, tranquilamente. Son cositas de la vida. ¿Y ustedes qué piensan acerca de esto? De que el Free le haya ganado al COD o al PUBG. Como eSports lo veo muy probable, ya que tiene una base de jugadores mucho más grande. Es imposible competir contra un juego que pues mucha gente lo juega. Pese a que para mí no es el mejor juego ni en jugabilidad, ni en gráficos, ni tampoco en lo que pues te puede ofrecer como jugador exigente de lo que eres actualmente de un FPS o Battle Royale. Dado caso, el Battle Royale se lo daría al PUBG, incluso al Fortnite si estuviera bien optimizado para móvil. Y el multijugador se lo daría completamente a mi Call of Duty, en modo multijugador y en Ranked. Lo que pasa es que cantidad aquí actualmente
varía completamente conforme a todo esto y se logra ver, incluso visualizar, conforme a todos los eSports Awards que hemos hecho actualmente y que hemos visualizado en este entorno. Bueno, este ha sido mi pequeña preview conforme a esto. Honestamente pienso yo de que pues son cosas de la vida que pasan actualmente en el medio. Se nota completamente el apoyo que hay tanto en la comunidad hispana como en la comunidad inglesa. Básicamente se ve demasiado, se ve muchísimo. Y además también los creadores de contenido y canales se comparan completamente como creador de contenido de PUBG, creador de contenido del Free y creador de contenido de COD. Para remate, ahí ganan los del Free, luego segundo estarían los del PUBG y los del COD estaríamos todavía últimos lugares en lo que son estos competitivos de FPS. ¿Por qué me van a decir? Es sencillo, o sea, no hay mucho apoyo. O sea, básicamente no hay apoyo cuando un juego pues tiene muchos problemas de optimización. Y ese es el problema base que tiene actualmente Call of Duty. Que básicamente no tiene optimización. No cualquier móvil te lo va a correr. Lamentablemente no es un Free. Lamentablemente tampoco es un PUBG, que está bien optimizado el mobile. Pero a pesar de ello, pues no vamos a poder competir contra eso. O sea, básicamente a mí me encanta el COD. Me encanta sobre todo sobre estos juegos. Pero tengo que ser sincero que en Battle Royale yo me quedo 100% con un PUBG Mobile o un PUBG New State. Que ahorita pues honestamente lo he estado jugando y me ha encantado. Que van a decir el mismo que el mobile, no es lo mismo, o sea, para nada es lo mismo. Déjame decirte que tu pensamiento retrógrado de que es el mismo juego que el mobile que el New State es estúpido, porque no es el mismo. En muchos aspectos cambian completamente algunas cosas. Obviamente se parecen algunas, porque recuerden de que Tencent pues compró básicamente la preview del juego, porque le pertenece a Blue Hole Corporation, que es el que creó ahorita con Krafton, básicamente Krafton y Blue Hole, PUBG Corporation creó el New State, que básicamente quisieron crear su propio juego móvil, porque los que lo crearon actualmente fue Lightspeed en Quantum Studios, el PUBG Mobile, que fue Tencent que se asoció a ellos. Y pues debo decirte completamente de que es el mejor Battle Royale que hay actualmente a mi gusto gráficamente. Claro, es un Battle Royale táctico, no es un Battle Royale va full rush, loco. O sea, no hay poderes ni nada por el estilo, o sea, no hay especialidades ni nada. O sea, tenés que acostumbrarte a eso. No vas a comparar un Battle Royale de PUBG con un Battle Royale, yo que sé, de Call of Duty actualmente, o el del Free, que básicamente pues es un poco más frenético y pues menos surrealista y que le ha copiado a muchas cosas de los otros juegos, o bueno, que los ha implementado en su propio juego. Así que son cosas que pueden pasar en el medio. Pero bueno, al fin y al cabo es lo que yo pienso honestamente, de que si el Free le logra ganar en eSports al Call of Duty Mobile y al PUBG, es más que todo porque es un juego que lo puede jugar todo mundo. O sea, en serio. Básicamente es por eso. Cuando te das cuenta de que no importa la calidad del juego, no importa cuánto te esmeres, si un juego lo puede jugar todo el mundo y le termina gustando ese enfoque, lo va a petar. Voy a ser sincero con ustedes, a mí Clash Royale me encanta, es pedazo de juego de cartas. Lo jugué, lo vicié, me aburrí. Básicamente porque es pay to win. Siempre lo considero un pay to win. Y lo corre cualquier móvil. Y la gente lo juega, pero hay diferencia. Ese es un juego bien hecho y 10 de 10 por Supercell, incluso Brawl Stars, Clash of Clans, juegazo y medio. Pero estamos hablando de un FPS y medio que está peleando contra grandes y que le partió la vida porque es porrero. O sea, literalmente yo le digo así porque lo puede correr cualquier persona. Imagínense, ¿y qué es lo que ha logrado? Muchas cosas. Entonces son cosas de la vida, cracks. O sea, no importa si tu juego es calidad, gráfico o demás. Lo que más importa en el ámbito móvil, ojo, es que lo corran y esté optimizado a un buen ámbito de personas para que mucha gente lo juegue, para que den su perspectiva de cómo es, que no le pongan mente a los gráficos y para que vean, los gráficos no siempre te van a dar un buen juego. Básicamente lo que más le importa es la comunidad en móvil. La mayoría son niños. La mayoría son niños, no creo que sean viejos como nosotros, de 18 en adelante que juguemos juegos móviles, porque la mayoría juegan PC o consola. Pero los que pueden, básicamente es jugar en móvil, es el Free. Y pues como obviamente con un móvil de 150 o 200 te va a ir Superfly en el Free, no vas a tener ningún problema. En cambio el Call of Duty no te va a correr a eso, y tampoco el PUBG. Así que por eso he hecho esta pequeña review y comentarios sobre esto. ¿Qué te ha parecido? Me lo dices por favor en la barra de los comentarios. Como siempre, deja tu poderoso like, se te agradecería demasiado. Un besazo, muchas gracias por ver este pedazo de video. Nos vemos en el próximo. Soy Deathrunner2, que hasta entonces me los acompañé. Adiós.